El problema se llama LeBron Galán. Está así. ¡Ah, bueno, 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 bueno! Que vienen de jugar el Mundial juntos Mm. y es una pareja de novios. Con la derecha, Momo sale, da una más. Y ahí se acaba, y ahí se acaba, y ahí se acaba. El padre del NBA, Sciences, que te dice que lo. Science. Sciences. ¿Cómo leemos con la brasilero? M. ¿Qué brasilero? Bueno, Seba, yo hoy te voy a tocar las narices lo menos posible, que te querrás ir a cenar y a descansar, que tienes un día duro hoy. La idea de hoy era juntarnos y hablar Sí. de las parejas, al menos que están confirmadas. Yo he hecho un poquito de labor de investigación y claro, todos sabemos cosas que van a pasar el año que viene, pero no todas están confirmadas. Entonces, por no pisar el palito, yo te voy a ir planteando algunas. Arrancamos, si te parece, por el masculino. Este año, la verdad que los Sí. chicos se han lanzado más, no me digas por qué, pero se han lanzado. No es que no vaya a haber cambios en femenino, que los va a haber, pero los chicos se han confirmado muy pronto. Lo que pasa es que hay un problema Mm. en el masculino y el problema se llama LeBron Galán. Sí. Está así. ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡No, me vuelvo loco! ¡Vamos! ¿Entendés? Porque están jugando muy bien, porque ya es el tercer año entre ellos que terminan número uno, pero terminan número uno con más de 5.000 puntos de diferencia. Para que tenga una idea la gente, 5.000 puntos de diferencia son 5 Open ganados de diferencia. O sea, se podrían tomar vacaciones LeBron y Galán los próximos 5 Open en una playa caribeña, tirados panza arriba, y el que está pareja número 2 no los alcanzaría. Entonces, eso es una diferencia que se amplió ahora, en el segundo semestre. Pero al fin de año, que es donde se dan las notas, es una diferencia abismal. Ahora, ¿qué hace eso? Un efecto dominó. Porque los de atrás no quieren quedarse con el status quo ganado y quieren romperlo eso. Y es normal, es un tema de ambición deportiva de todos los jugadores. Entonces, aquel que quiere el 2 quiere el 1, el que tiene el 3 quiere el 2 y así sucesivamente. Pero bueno, eso es lo que iremos comentando. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, efectivamente. Arranquemos, si te parece, por las fortalezas de la pareja Vela-Sancho. Bueno, es una pareja que en el inicio, cuando estuvo junta, demostró que juegan muy bien al pádel. Eso no lo vamos a descubrir ninguno de los dos. Pero es una pareja que maneja muy bien el punto, ¿entendés? Se gusta de jugar el punto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy, esa es la fortaleza. Tienen un dominio de la pelota que es total, tanto Velasteguín como Sancho. El problema es que se gusten, para mí, es que se gusten demasiado y que se le alarguen mucho los puntos. Porque en ese interín se van a encontrar con dos problemas, que ya son, uno tiene más de 40 años, el otro está cercano a los 40 años, por más que físicamente se encuentren muy bien, pero es que la temporada del año que viene se les puede hacer muy larga, Sí. muy, muy larga. Entonces, el punto físico yo les pondría un interrogante, no les pondría ni un tilde ni una X, ¿viste? Pero le pondría un interrogante porque quiero ver como una temporada con tantos viajes como fue esta y como la que tiene mucha pinta de ser el año que viene, quiero ver cómo responden físicamente los dos, porque para mí es la mayor debilidad que pueden llegar a tener. Fortalezas padelísticas las tienen todas, hacen lo que quieren, con la pelota hacen lo que quieren. Y el tema también es quién puede llegar a cortar los puntos ahí. Porque hoy, como decíamos antes, Velasteguín tiene un Coello que lo hace más corto, Sancho tiene un Tapia que te lo hace más corto también. Entonces, vamos a ver cómo se ensamblan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la otra fortaleza que a mí me parece la mayor de todas, de Sancho y de Tapia? Que vienen de jugar el Mundial juntos y es una pareja de novios. Con la derecha, Momo sale, da una más. Y ahí se acaba, y ahí se acaba, y ahí se acaba, y ahí se acaba. Lo consigue Argentina. Es Es una pareja de novios que recién arranca. Bueno, de exnovios ahí, que se Sí, juntaron. pero jugaron el tercer punto, el más importante, lo ganaron, se fueron con buena sensación, le dieron el triunfo a Argentina. O sea, estás en una espuma Sí. en una efervescencia que es total. Y si esa efervescencia la aprovechan
es buenísima. Ese punto importante. Y el punto que no tienen dejar que pasar es que Velasteguín, cuando se separaron la última vez, declaró que lo habían hecho porque no quería faltarle el respeto a un tipo como Sancho. Me parece que antes de entrar a la cancha tienen que tomarse un café, una cerveza, lo que tomen cualquiera de los dos y decir, pará, lo pasado lo cerramos y lo cerramos bien, con una buena charla entre hombres, pasó esto y esto y esto. Bueno, tengamos en cuenta que no nos tiene que volver a pasar, porque pádel tenemos y de manera sobrada. Literal. Yo quiero añadir una cosa extra. No sé el número de torneos que lleva Velasteguín sin lesionarse, pero te podría decir, ¿puede ser que la última fuera un gemelo en Argentina o Sudamérica? La última creo que fue un gemelo con Sancho, no sé si en Santander, creo, ¿Sí? hacer memoria, contra Rico y Momo. Que a Rico y Momo los metió en final y que estaban en el mejor momento de la pareja, estaban jugando muy bien. Y a raíz de esa lesión, que después volvió en Valladolid, que jugó cojo y todo, después de eso empezaron al ralentí, ¿entendés? Empezaron a encadenar torneos con malas sensaciones, lo que determinó un septiembre para ellos fatal y que se desencadenó con la ruptura de la pareja. Pero si las lesiones no llegan a aparecer, Dios quiera, porque no solo para Velasteguín, Sancho, sino para ninguno, pádel tienen para hacerle daño Sí. a todos. Sí. Creo que esa parte de las lesiones y sobre todo, has mencionado dos cosas, lesiones y calendario. Y ya sabes, este calendario que los jugadores Y viajes. no pasan por aquí. Entonces al final la pretemporada, que ya va a ser corta de por sí, sumada a que sales de un sitio a otro, también ellos van a ser de alguna manera prisioneros de su éxito, porque más partidos ganas, menos espacios de tiempo tienes para trabajar para la siguiente prueba. Entonces, bueno, hay cierta edad, claro, hay cierta edad que eso pasa factura. Así que, bueno, vamos a ver si ellos cambian también un poco la manera de jugar y este año pues deciden acortar los puntos. O de entrenar puntos. o de cuidarse. Sí. Anda a saber. No sé, pero lo que esté haciendo Vela, que lo siga haciendo. Que parece que le está dando buen resultado. Vamos con los compañeros, porque hemos dicho que Vela y Sancho se enrocan y nos quedan por un lado Tapia y Coello, que se juntan. La pareja Coello-Tapia, que ha sido, o por lo menos tiene un foco así como que van directamente a por el uno, o mucha gente le pone quizá esa etiqueta de que quieren el puesto del número uno. ¿Cómo ves tú esta pareja? Bueno, yo al revés que la otra, si los otros se gustan de jugar con la pelota y todos estos tienen un potencial ofensivo que es tremendo, que si lees encima el Padel NBA Sciences, que te dice que que la gran mayoría de los puntos se ganan cerquita de la red con la volea y con el smash, esto lo tienen todo. Va a pegar, la coge de nuevo Martín Dineno, que las está pescando todas. Otra para Coello, otra para Martín Dineno. Lo está bloqueando todo el Turquía. Ahí, en el potencial ofensivo, lo tienen todo. Entonces, siendo una pareja de corte ofensivo pura y duro, quiero ver quién es el que trabaja en el fondo. Y quiero ver, tanto en Coello y Tapia, quién asume el rol de líder de la pareja. Ese es para mí el único interrogante. Como el interrogante en Sancho y en Vela lo tenía en el físico para ver cómo aguantan, yo no creo que esto físicamente la temporada larga les pase factura, porque tienen alrededor de 20 y pocos años los dos. Ese es y encima que hacen cortos los puntos, no le vamos a poner el físico como un interrogante, se lo sacamos. Pero quiero ver quién es el líder de esa pareja, quién asume el riesgo en los momentos importantes. Vos fíjate que, por ejemplo, hoy de Coello Velasteguín, los puntos de oro los resta siempre Velasteguín. Sí. Siempre. Está claro. O sea, sistemáticamente, estadísticamente está demostrado. Bueno, en Tapia Coello, quiero ver quién es el que da el paso adelante. En Sancho y Tapia también. El que lleva la voz cantante es Sancho, para bien o para mal. Independientemente, el que la lleva es Sancho. Me falta el líder. Me falta determinar quién es el líder de Coello y Tapia, que ese líder natural se va haciendo en función de las temporadas que tengan, ¿entendés? Claro. Y de la experiencia que vayan adquiriendo, tanto juntos como separados. Me da igual. ¿Quién debería ser el líder para mí? Y acá rompo una lanza, y para mí Tapia. Tapia viene de jugar con Velasteguín, viene de jugar con Sancho, jugó con Juan Martín Díaz,
te estoy hablando de 3 compañeros de renombre, de lo mejor del pádel mundial con muchos años. Entonces, las últimas 4 temporadas Tapia las compartió con ellos. Yo creo que Tapia es el que debería dar un paso adelante si quiere ponerse la capa de Superman e intentar tirar el reinado de LeBron y Galán. Es verdad. Y un dato interesante, fíjate que los dos han jugado con Velasteguín, han podido absorber también esa parte de conocimiento, porque lo de Vela, cuando tú analizas partidos de Vela punto a punto, ya anotas lo que hace, dónde juega el resto, dónde juega las salidas de pared, y las vas anotando y dices, este tío, o sea, lo tienes, matemáticas casi, o sea, juega a los porcentajes, sí. Prácticamente va al límite. Y bueno, al final yo creo que para esos dos jugadores el haber jugado con Vela al lado y haber aprendido de todo eso que se ve en pista y lo que no se ve en pista, porque es lo que se trabaja afuera, porque hay un montón de cosas que ha contado Tapia en directo, incluso ha contado de las palas, del material, de cuándo descansa, de cómo se alimenta, un montón de cosas, todo eso con Globa, pues yo creo que también partido lo van a sacar, pero estoy de acuerdo como tú dices. Las invisibles. Sí, pero que te hace la diferencia y dices, ¿por qué hay determinados jugadores que aparecen y desaparecen? Y sin embargo hay otros que aparecen y se quedan. Y a veces es el pádel, pero a veces son otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí el haber compartido, como tú decías, con todos esos grandes números 1, pues tienen que haber dejado su pozo. Así que, para ti, es una pareja que su objetivo debería ser en 2023 luchar por el 1 o que no deberían deberían meterse esa presión de decir, no, es que estamos hechos para ir a por el 1. Para mí es una pareja que debería darse tiempo y claro. Afianzarse. No importa, independientemente del resultado que logren, se me hace muy difícil pensar que Coello y Tapia van a desaparecer de las primeras 4 del ranking. La verdad que si los tengo que poner en ese escalón, las metería ahí adentro, ¿entendés? Por todo lo que hablamos antes, por el potencial, la experiencia que van acumulando, lo que sea. Entonces, yo creo que cuanto más sólido hagan el proyecto, pero hablar de solidez de proyectos es la estupidez más grande que complicado que vi en mi vida. De hoy, No, olvídate, no existe, pero bueno, yo creo que mientras los resultados los ayuden y no se desesperen con los resultados negativos que seguramente van a tener. Las temporadas son largas, o sea, van a aparecer momentos buenos y malos, obviamente. Totalmente. Lo que pasa es que los malos cada vez cuesta más asumirlos. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno. Bueno, veremos. Yo añado una última cosa y es, cuando Tapia está feliz, este es como si fuera brasilero, ¿eh? Ahí, si está feliz, si leemos brasilero? ¿Qué brasilero? ¿Qué brasilero? Tapia de Catamarca. No, digo te voy a que regalar una Pamundi. Como si fuera. Es como... Nada. Ya sé que no es el pero sí, cuando está contento ahí es donde sale la magia.